Entonces, de eso va a tratar la segunda parte. Y en la tercera vamos a hacer un repaso rápido de proteínas, que todo eso ustedes ya lo conocen. Entonces, acá tengo, miren, mi lista mágica. No crean que lo hago con mala intención. El primer nombre que vea es el que voy a mencionar. Así que ahorita le preguntamos, primero Dios que esté, a Pamela Morataya, que fue el primer nombre que di. No crea que tengo algo contra usted, Pamelita, simplemente es al azar. Dígame, ¿qué es esta molécula que usted está observando en pantalla? Todos véanla, analicen cómo está formada, para que me puedan decir. Vamos a ver si está Pamela. Si no está Pamela. Y acá estoy, doctora, la estoy observando. Perfecto. Pero no bien. Ahora solo mírelo cómo está formada, qué componentes tiene, para que usted me diga en general a qué pertenece esta estructura. Si se equivocan, no importa, estamos en un proceso de aprendizaje y aprendemos también de los errores, que realmente no son errores. Están ahí para enseñarnos algo también, así que no tengan miedo de hablar y equivocarse, es parte del proceso de ser humanos. Bien, ¿no se acuerda, Pamela? Una amina, tal vez. ¿Una? Amina. Amina, tiene un grupo amino, mira. Sí, vaya, identificó un grupo amino, perfecto. Vamos a ver, Alison Magaña, ¿qué es esta estructura? Es un aminoácido. Muchas gracias. A ver, Alison, ¿qué partes conforman al aminoácido? Un ácido carboxílico en su extremo y una parte amino. Exacto, aquí en un extremo está el grupo carboxilo. Acá está el grupo amino. Muy bien, ya me mencionó dos de los componentes. A ver, Jorge, Melgar, ¿qué otros componentes forman al aminoácido? Ya me mencionaron al grupo amino y al grupo carboxilo, y eso está correcto. ¿Qué falta? La parte variable del La aminoácido. parte variable, ¿cuál es la parte variable? La R, que es la que cambia. Exacto, el grupo R es una parte variable que es distinta de un aminoácido a otro. Muy bien, ya tenemos tres partes, el grupo amino, el grupo carboxilo y la parte variable que es el grupo R. Recuerden, esta es la estructura general de un aminoácido. Eduardo Alvarado, ¿qué falta? Ya me mencionaron tres componentes. Buen provecho. No pasa nada, ¿no? No se preocupe. Perdón si le pregunto cuáles han mencionado hasta ahorita. Mire, han mencionado, ¿verdad? Que por estar pensando en el sabor de la comida se le olvidó. Ahora se lo repito, no hay problema. El grupo amino. Grupo amino es este. Grupo carboxilo está en el otro extremo. Parte variable o grupo R. ¿Qué más hace falta para que terminemos de encajar esta estructura? Evidentemente, el átomo de hidrógeno. ¿Cómo? ¿Me lo repite, por favor? Evidentemente, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno que siempre va a estar colocado, muy bien. Paola, falta un elemento muy importante que nadie me ha mencionado. ¿Sabe usted identificar cuál es? Que están enlazados a un carbono alfa. Exacto, ahí tenemos ya todos los componentes. Este carbono que se llama carbono alfa y ahí están enlazados todos los sustituyentes que forman un aminoácido. Entonces, repitiendo, carbono alfa, grupo amino, parte variable, grupo carboxilo y siempre al carbono alfa le acompaña un átomo de hidrógeno. Esto es la estructura general de un aminoácido. Aquí se los pongo para que lo vean de nuevo. Es otra representación de un aminoácido. Y le preguntamos a Sobeida, ¿cuál sería la parte variable? ¿En qué color está representada la parte variable de este aminoácido? En el color azul. En el color azul, perfecto. Entonces, Sobeida, ¿de qué otra manera se le llama a esa parte variable o grupo R? Se le llama de esas dos maneras, pero también se le puede decir de otra manera. ¿De qué otra manera se le llama a esta parte variable o grupo R? ¿Alguien más se acuerda? ¿Estefanía? Cadena lateral. La cadena lateral. Perfecto. Entonces, esta parte que está aquí simbolizada en azul, para el caso de la serina, es un CH2OH.
Este grupo químico es la parte variable, que también se le conoce como grupo R o cadena lateral. El resto es la parte común del aminoácido, que está formada por Josué Bonilla. ¿Cómo se llama esta parte? Grupo Está amino. presente, Grupo sí, amino. el grupo amino. Esta otra, Grupo carboxilo, grupo carboxilo, el carbono alfa, carbono alfa y el grupo hidrógeno, el hidrógeno enlazado al carbono alfa. Perfecto. Entonces, hoy que ya recordamos la estructura de un aminoácido, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué importancia, Eduardo Rosales, tiene el grupo R dentro de los aminoácidos? Aquí les he puesto la lista de aminoácidos y sombreado en un color celeste están todos los grupos R. Dígame usted, para usted, ¿cuál es la importancia del grupo R en un aminoácido? Puede cambiar la función de cada aminoácido. Así es, dependiendo del grupo R, cambia la función del aminoácido. ¿Quién más me puede decir por qué es importante? Eso es algo muy fundamental, Eduardo. ¿Por qué más es importante ese grupo R? Veamos, Daniela Sofía Martínez. Porque también sus propiedades químicas van a depender de cuál será el grupo R, la variable. Ajá, tienen diferente estructura química, exacto. Entonces, como tienen diferente estructura química, le dan una característica distinta a cada aminoácido. Cada aminoácido es diferente a otro gracias a ese grupo R y su composición química. También ese grupo R nos permite la clasificación de los aminoácidos. Gracias al grupo R se pueden clasificar. Si tiene el grupo R, mírenme aquí lo pueden ver, el grupo R de la arginina tiene carga positiva. Entonces se clasifica como un aminoácido polar con carga positiva. Acá tenemos, por ejemplo, el glutamato o ácido glutámico, cuyo grupo R tiene una carga negativa, por lo tanto va a ser polar con carga negativa. Entonces ahora pueden ver también, cuando no tienen carga negativa, van a ser polares neutros sin actividad, sin carga. Existen también no polares o hidrofóbicos, pueden ser aromáticos cuando tienen ese anillo aromático al interior, alifáticos, ahí están viendo que están formados por esos grupos metilo. Ahí pueden ver la diferente clasificación de estos aminoácidos gracias a su grupo R. Recuerden que ese grupo R le da las características químicas únicas a cada aminoácido. Por eso cada aminoácido es distinto a otro y eso es lo que hace a una proteína, la cadena de aminoácidos, muy diferente a otras. Bien, continuamos. Existen 20 aminoácidos estándar, que son estos que les he estado mostrando. Se llaman estándar porque están codificados dentro de aquel código genético que estudiamos el ciclo pasado, están codificados en aquellos tripletes llamados codones, y a partir de esos codones, cuando se da el proceso de traducción, se van creando los aminoácidos y colocándolos en una cadena polipeptídica en un orden determinado. ¿Quién determina el orden en que se ponen los aminoácidos? A ver, Catherine Hernández, ¿quién determina el orden de una cadena de aminoácidos? El orden en el que se van poniendo los aminoácidos, ¿quién lo determina? ¿Dónde está determinado? ¿De dónde viene ese orden que es específico? El código genético. En el código, pero ¿de dónde viene el código genético? Sí, correcto, en el código genético están los tripletes. Pero ¿a dónde está codificada la información de todo esto? El ADN. En el ADN, muchas gracias. Recuérdense que en esos ácidos nucleicos, en el ADN, está toda esa información para que se formen las proteínas. Entonces, estos 20 aminoácidos son estándar porque vienen codificados en el ADN, pertenecen al código genético y son los que mediante el proceso de traducción o biosíntesis de proteínas van generando esas cadenas polipeptídicas
tan únicas en su género para que la proteína pueda tener una forma y una función determinada. Entonces, esos son los 20 aminoácidos estándar, esos que pertenecen al código genético y forman parte de las proteínas que están en la célula. Bien, pero también existen unos aminoácidos que no son estándar. Muchos de ellos pues no participan en la formación de proteínas, sino que están participando en otros procesos biológicos muy importantes. Dos de esos aminoácidos no estándar son la citrulina y la ornitina. Vean, tienen la misma estructura de un aminoácido. Grupo amino, grupo carboxilo, grupo lateral, pero estos no están codificados dentro del código genético y no forman parte de las proteínas, sino que participan en procesos de biosíntesis de compuestos, como la síntesis de la urea. Más adelante, durante el ciclo, vamos a estudiar ese ciclo de la urea, que es donde todo el nitrógeno que el cuerpo ya no va a utilizar, si se queda en el cuerpo en forma de ion amonio, se vuelve tóxico. Entonces tiene que buscar una vía de salida para poderlo excretar por la orina, todo ese nitrógeno que ya no vamos a ocupar, se produce la urea. Y para que se produzca la urea y poder excretar todos esos grupos nitrogenados que ya no usamos, se requiere pues, de la citrulina y de la ornitina para fabricarlos. Entonces, cuando vean estos compuestos, se van a acordar citrulina, ornitina, sí, son aminoácidos no estándar, para que conozcan la naturaleza química de estos compuestos. Bien, sigamos para que nos alcance el tiempo. Bien, ahora vamos a ver sobre ciertas generalidades sobre las características de los aminoácidos. De los 20 aminoácidos estándar que les acabo de mencionar, 19 tienen un carbono quiral. ¿Quién se acuerda qué es un carbono quiral? Que levante la mano si alguien se acuerda. Ahí sí les dejo, si a alguien le viene a la memoria. ¿Quién fue el primero? Ahí no alcancé a ver. Quiero ver. Ricardo Ortiz. Si no me equivoco, un carbono quiral es aquel que está unido a otros 4 elementos. Es como el centro, por decirlo así, y es unido a los otros elementos. Por ahí va, exacto. Vamos a recordarlo. Entonces, el carbono quiral es aquel que está unido a 4 sustituyentes distintos entre sí. Aquí tienen de ejemplo a la alanina. El carbono alfa está unido a un grupo metilo, al grupo amino, al grupo carboxilo y a un átomo de hidrógeno. Los 4 sustituyentes que lo rodean son distintos. Por eso se dice que este carbono es quiral. 19 de los 20 aminoácidos tienen un carbono quiral, excepto la glicina. La glicina, como grupo R, solo tiene un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, este aminoácido es el único que no tiene carbono quiral. ¿Cuál es el aminoácido que no tiene carbono quiral? La glicina, porque tiene como grupo R o parte variable un hidrógeno. Aparte de eso, gracias a que tienen carbono quiral, podemos encontrar enantiómeros, que son imágenes especulares no superponibles. Eso ya lo estudiaron en química. Gracias a esos enantiómeros podemos tener configuraciones L de aminoácidos y configuraciones D de aminoácidos. Pero en la naturaleza, dentro del cuerpo humano, los aminoácidos que forman las proteínas son configuración L, son L aminoácidos, para que no se olviden de eso. Bien, también de los 20 aminoácidos estándar hay uno que no es alfa aminoácido. Todos se llaman alfa aminoácidos, están unidos, están formados por un carbono alfa como elemento central. Solo hay uno de esos 20 que no es un alfa aminoácido y ese es la prolina. Aquí lo pueden ver en su estructura, aquí en la esquina inferior. La prolina, pueden ver que dentro de su estructura crea un anillo, se cicla. Entonces, gracias a eso se forma un grupo imino, que es ese anillo que ustedes ven ahí. Entonces, es un iminoácido. Es la única excepción de todos los aminoácidos estándar. Es un iminoácido por su estructura y es la prolina. La glicina es el que no tiene carbono quiral y la prolina es un iminoácido. Son como 2 excepciones que ustedes tienen que ir recordando. Bien, continuamos. Estamos todavía en la primera parte. Hoy le preguntamos, había otra, Catherine Orellana. ¿Cuál es el rango normal de pH fisiológico? ¿Se acuerda usted de eso?
Sí, doctora, recuerdo que es de 7.5. Bueno, de 7 más o menos. Más o menos, por ahí va. Juan Chung. Es de 7.35 a 7.45. Exacto, de 7.35 a 7.45. Perfecto. Edward, ese rango de pH de 7.35 a 7.45 en la escala de pH es ácido, básico o neutro. ¿Cómo lo clasificaría usted? ¿Cómo? Básico. Es básico. ¿Cuál es la neutralidad? 7. ¿Cuál es el punto del pH que en la escala que es neutro? 7. ¿Alguien se acuerda? Andrea Rivas. Neutro sería pH de 7, entonces sería... El pH de 7, exacto. El 7 es el punto de neutralidad. Arriba de 7, pues ya van hacia lo básico, abajo de 7 va hacia lo ácido. Entonces, el pH fisiológico, por estar cerquita del 7, es cercano a la neutralidad, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, pasa de 7, pero por estar cerca de ese 7, tiende a la neutralidad. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo se comportan los aminoácidos cuando están en un medio con pH neutro? ¿Alguien recuerda qué pasa con los aminoácidos cuando están en un pH neutro? ¿Cómo se les llama? Quiero ver que alguien levantó la mano y no me fijé. Paola González dice. Se comportan como Switterion, que es cuando cambia como su carga, puede ser pues, como que cambia en positiva y negativa. No es como estable. Exacto. Entonces eso se los traigo porque en el pH fisiológico los aminoácidos tienden a comportarse como Switterion o ion bipolar. ¿Por qué se llama bipolar o dipolar? Porque tienen una parte positiva en el grupo amino, una parte negativa en el grupo carboxilo. Son iones bipolares y eso les facilita poder trabajar como buffers dentro del organismo, amortiguando cambios de pH. Eso lo van a ver más adelante. Esto solo era un recordatorio. Bien, muchas gracias a los que han participado. Pasamos a la parte 2. Hoy vamos a ver cómo esos aminoácidos, bueno, algunos de los aminoácidos estándar que ya vimos, forman otras moléculas que son muy importantes. Por ejemplo, a partir del aminoácido triptófano, ahí lo pueden ver, es un aminoácido que tiene un anillo aromático, se forman dos compuestos esenciales para el sistema nervioso, como son la serotonina y la melatonina. Ahorita vemos cómo pasa ese proceso. Ahí va. Ahí está. Bien, la serotonina es un neurotransmisor, un neuromodulador, se le puede considerar también una hormona, que participa en el ciclo vigilia-sueño. La serotonina específicamente participa cuando estamos despiertos, dándonos vitalidad, permitiéndonos el proceso de atención e interés. Yo creo que aquí algunos están carentes de serotonina porque les veo medio no atentos. Pero bueno, no, ahorita sí están atentos, los felicito por eso. Pero la serotonina tiene que ver con el ciclo vigilia, es decir, que se aumenta su cantidad cuando estamos despiertos y nos permite generar pues nuestra jornada del día a día. Regula las emociones humanas, el humor para que andemos eutímicos, es decir, con un humor normal. De repente, si a usted le dicen, hola, ¿qué querés vos? Entonces, cuando pasan esos cambios de humor tan grandes, puede ser que hayan desequilibrios en la serotonina, que pueden tener que ver con la desregulación del ciclo vigilia-sueño. Entonces, la serotonina también participa en la regulación y equilibrio del líbido o energía sexual, participa en muchos procesos de la percepción sensorial, como en la regulación del dolor, por ejemplo, entre otras. La serotonina, la van a ver luego en fisiología, tiene funciones infinitas. Aquí les he puesto algunas de las principales. Pero ¿qué es lo que nos trae en este momento? Que la serotonina se sintetiza a partir del aminoácido triptófano. Aquí pueden ver ustedes, espérenme que mi cara me tapa, ahí está. El triptófano, aquí está el aminoácido, se va a convertir en serotonina luego de 2 pasos. ¿Cómo? Acá está el triptófano. Primero va a sufrir una hidroxilación. Aquí pueden ver el triptófano y aquí pueden ver la imagen de abajo. Pueden ver que en la posición 5 del anillo aromático se ha colocado un grupo hidroxilo. Eso lo ha hecho una enzima llamada triptófano hidroxilasa.
su nombre lo dice, hidroxilasa coloca grupos OH. Para funcionar, esta hidroxilasa requiere de un cofactor. Vayan recordando todos esos términos. Requiere de un cofactor importantísimo llamado tetrahidrobiopterina, que le permite ceder grupos hidrógenos. Ceder hidrógenos requiere de la participación del oxígeno para que se dé el proceso de hidroxilación. Entonces, esa tetrahidrobiopterina trabaja junto con la hidroxilasa, requiere oxígeno y se forma ese grupo OH en la molécula y se libera agua y dihidrobiopterina, pues la tetrahidro ha cedido 2 hidrógenos. Luego, ese es el paso 1. En el paso 2, este compuesto que se formó con la hidroxilación en el carbono 5 del anillo aromático va a sufrir una descarboxilación. ¿Qué es la descarboxilación? La liberación de este átomo de carbono y esos oxígenos. Se libera CO2. Para las enzimas descarboxilasas se ocupa un cofactor muy importante, que es el PLP. No, tomen nota, PLP es piridoxal fosfato, llamado también fosfato de piridoxal, que es la forma activa de la vitamina B6 llamada piridoxina. Entonces forma parte del complejo B, por eso es importante que nosotros pues tengamos ese requerimiento lleno de vitamina B, porque participa en estos procesos. Ese PLP o piridoxal fosfato le permite a la descarboxilasa quitar este grupo carboxilo, sacar una molécula de CO2 y aquí pueden ver ya a la serotonina ya formada, lista para actuar en el sistema nervioso central en esas funciones que les dije. Esto ocurre en las neuronas. Bien, luego tenemos que a partir de la serotonina, que ya se formó, en la glándula pineal, en los pinealocitos, así se llaman las células de la glándula pineal, en los pinealocitos, la serotonina sufre 2 procesos. La N-acetilación, aquí pueden ver a la serotonina, entonces van a ver que se agrega un grupo acetilo en este amino, por eso se llama N-acetilación. Acá lo pueden ver, ya se acetiló. Y como segundo paso, una O-metilación que ocurre en el grupo hidroxilo. Se agrega un grupo metilo, aquí pueden ver al CH3 añadido. Entonces, cuando la serotonina se acetila y se metila, se forma la melatonina. La melatonina es otro neurotransmisor súper importante que, contrario a la serotonina, tiene que ver con el ciclo vigilia-sueño, pero regula la parte del sueño. La glándula pineal, cuando anochece, empieza a fabricar cantidades de melatonina y eso nos permite generar un sueño reparador. Entonces, ¿cuál es la condición que tiene que existir? Que haya oscuridad. Por eso es recomendable dormir sin luz encendida, porque la glándula pineal necesita esa condición para generar la melatonina. Entonces, intervienen esos ritmos circadianos, permitiendo que durmamos reparadoramente. También funciona como un antioxidante. Evita la formación de radicales libres en el cerebro y en el sistema nervioso central, permitiendo un efecto anti-envejecimiento. Los radicales libres pueden dañar a las células nerviosas y generar un proceso de envejecimiento. De tal manera que la melatonina, cuando vamos envejeciendo, se produce una menor cantidad y es por eso que vienen demencias seniles, vienen problemas de memoria, etcétera, porque la melatonina fisiológicamente va disminuyendo su producción. Entonces ahí pueden ver que la melatonina se fabrica a partir de serotonina. Y la serotonina parte del triptófano, que es uno de los aminoácidos. Muy bien, hoy vamos a ver otras moléculas, que es a partir de tirosina se forman catecolaminas, hormonas tiroideas y melanina. Bien, acá tenemos las catecolaminas. Catecolaminas son 3, acá las pueden ver, la dopamina, la norepinefrina o noradrenalina y la epinefrina o adrenalina. Son 3 importantes hormonas y neuromoduladores que van a estar interviniendo en la respuesta al estrés. Cuando usted está estresado,
tiene miedo, tiene frío y hay niveles de glucosa sanguínea bajas, las catecolaminas elevan su cantidad, aumentan el ritmo cardíaco, da taquicardia cuando usted lo asustan, cuando usted tiene miedo, pues se eleva la frecuencia cardíaca, se eleva la frecuencia respiratoria, llega mayor cantidad de sangre a los músculos y eso nos prepara para una reacción de huida. Entonces las catecolaminas participan en esos procesos. También van a ver a la noradrenalina y a la adrenalina en procesos de regulación de los metabolismo de carbohidratos y lípidos. Eso lo van a ver al correr de las clases. Entonces, ¿cómo se sintetizan? Parte del aminoácido tirosina, que también tiene un anillo aromático, aquí lo pueden ver. Entonces, al igual que el caso anterior de la serotonina, se da una hidroxilación. Se requiere del cofactor tetrahidrobiopterina y de oxígeno en el mismo proceso que ya les mencioné para que la tirosina sea hidroxilada. Paso 1, hidroxilación. Paso 2, descarboxilación. El mismo proceso que ya les expliqué. Aquí vuelve a participar en la descarboxilación el piridoxal fosfato, que era esa forma activa de la vitamina del complejo B. La primera catecolamina que se forma es la dopamina. Cuando está creada la dopamina, se da otra vez otro proceso de hidroxilación a través de una enzima hidroxilasa, solo que fíjense, en este caso no se ocupa tetrahidrobiopterina, se ocupa ascorbato. ¿Qué es el ascorbato? Es la forma activa de la vitamina C. Entonces, el ascorbato en este caso actúa de donante de hidrógenos junto con el oxígeno, favorecen la hidroxilación de la dopamina, creando norepinefrina. Luego, o noradrenalina. Cuando esta norepinefrina o noradrenalina está lista, va a sufrir una metilación, ¿sí? Entonces ahí pueden ver cómo se agrega un grupo metilo para formar la adrenalina. Todo esto a partir de tirosina. Otra molécula súper importante que se forma a partir de tirosina son las hormonas tiroideas. Esto se hace en las células foliculares de la tiroides aquí a nivel del cuello. Entonces acá pueden ver al aminoácido tirosina, está unida con una proteína específica llamada tiroglobulina y se genera la creación de hormonas tiroideas. Paso 1 para esta formación de hormonas tiroideas, un proceso llamado yodación. El yodo que nosotros ingerimos en la dieta se concentra en la glándula tiroides y hay ahí como un almacén de yodo para que el yodo esté disponible y se una con la tirosina, que es ese aminoácido estándar del que estamos hablando. Cuando se une una molécula de yodo en la posición 3 del anillo aromático, se forma un compuesto llamado mono, porque solo es uno, yodo-tirosina. Es decir, que la tirosina ha adquirido una molécula de yodo a esa estructura. Ahí pueden ver la monoyodotirosina. Si se unen dos yodos, uno en la 3 y otro en la posición 5, se forma la diyodotirosina. Entonces, ese es el proceso de yodación y esta es la base para que se formen las hormonas tiroideas. Ahora yo les pregunto, vamos a ver, Lourdes Martínez está acá. ¿Sabe usted, Lourdes, dónde viene la principal fuente de yodo de nuestra dieta? ¿A qué alimentos se lo ponen? ¿A qué parte de la alimentación de nuestra dieta común le ponen yodo para evitar déficit de yodo? A la sal. A la sal, muchas gracias, exacto. Para evitar problemas de hipotiroidismo, otros problemas con las hormonas tiroideas, la sal está yodada para que tengamos suficiente cantidad de yodo en la tiroides. Entonces, cuando ya se dio el proceso de yodación, vamos a tener un proceso de acoplamiento. Si se acopla una monoyodotirosina con una diyodotirosina, se va a formar la triyodotironina o T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea. Esta T3 tiene la característica de que puede penetrar hasta el núcleo de la célula y ahí funciona como un factor de transcripción que echa a andar o detiene, depende del caso, muchos procesos celulares a nivel del núcleo. Entonces, por eso es que esa T3 es muy importante en la regulación de muchas partes del metabolismo. Entonces, acá está la T3 que ya se formó y aunque se produce en poca
cantidad es la que tiene mayor actividad hormonal. Luego, si se unen dos diyodotyrosinas, se forma la tetrayodotironina, que es la T4. A la T4 se le llama también tiroxina y es una hormona que tiene menor poder endocrino, o sea que tiene una menor función, pero está más abundante. Se dice de que pasa dentro de una proteína llamada tiroglobulina y va a poder luego ser una fuente para formar T3. Está ahí como almacenada para luego formar T3. La tetrayodotironina también puede formar otra molécula que se llama T3 reversa por un proceso de isomerización. Se forma un isómero de la T4 y a esta se le llama T3 reversa. La T3 reversa no tiene función fisiológica, pero sí es un importante parámetro para medir la función tiroidea. Se eleva o se disminuye dependiendo de la función de la tiroides y se puede cuantificar. Bien, entonces las hormonas tiroideas toman como base a la tirosina y al yodo. Bien, siempre a partir de tirosina se va a formar la melanina. La melanina es un pigmento que tenemos en la piel, en los ojos, en el pelo, principalmente en la piel. Es lo que nos da la coloración o tono de nuestra piel. La gente que tiene tez más oscura tiene mayor cantidad de melanina. Las personas más blancas tienen menor cantidad de melanina. Si una persona tiene un defecto genético y no produce melanina, se produce el albinismo, que ya lo van a estudiar en algún momento durante la carrera. Entonces, la melanina se fabrica a partir de tirosina. ¿Y cuál es la principal función? Aparte, pues, de dar el color al pelo, a la piel, a los ojos, tiene la función de protegernos de los rayos ultravioleta. Cuando viene la radiación ultravioleta, se estimula la tirosina y a través de la enzima tirosinasa ocurren una serie de cambios. Se forma primero dopaquinona y ocurre un complejo proceso de reacciones no enzimáticas hasta que forma la melanina, que puede ser eumelanina, feomelanina. Hay diferentes tipos de melanina, pero al final el objetivo es proteger a las células de los efectos dañinos para que la radiación ultravioleta no penetre hasta el núcleo celular y pueda dañar ahí el ADN. Entonces, la melanina, ese pigmento tan importante que se produce en la epidermis, principalmente, se fabrica también a partir del aminoácido tirosina. Bien, la histamina se forma a partir de histidina. Ustedes habrán escuchado muchas veces de que se toman antihistamínicos como la loratadina, la clorfeniramina, la cetiricina, la hidroxicina cuando tiene gripe, cuando le da una alergia. Toma un antihistamínico. Entonces, ¿para qué se toma? Para que no se genere esta molécula llamada histamina, que es un mensajero químico que actúa principalmente liberándose en reacciones alérgicas e inflamatorias. La consecuencia de la liberación de la histamina es una vasodilatación. Cuando usted tiene alergia se le pone roja la piel, le da escozor, es decir, que le pica o se le pone roja la nariz, etc. Entonces hay una vasodilatación, hay una constricción de los bronquios. Cuando llega la respuesta alérgica, los bronquios se constriñen por la liberación de histamina y entonces ahí pueden ver que la histamina es un importante mediador de la alergia y de reacciones inflamatorias y se produce a partir del aminoácido histidina, que sufre una descarboxilación. Se va a quitar este grupo carboxilo, se va a formar CO2 y para eso participa el PLP. Le vamos a preguntar a Camila Menéndez. Menéndez Sosa, Camila María, repórtese. Aquí es. Gracias, Camila. ¿Qué es el PLP? Ya se los mencioné 2 veces anteriormente, solo dígame lo que usted ha entendido. Sí, he entendido que no recuerdo muy bien las siglas, pero es la forma activa de la vitamina B6. Exacto. Es un cofactor. Es un cofactor de las enzimas descarboxilasas. Gracias, Camila. Entonces, las descarboxilasas trabajan con PLP, que significa piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal. Sacan el CO2 y la histidina se convierte en histamina, que está contenida en muchas células del sistema inmune, en los gránulos, se desgranulan cuando hay un proceso alérgico y empiezan las manifestaciones de la alergia.
Bien, luego tenemos diferentes aminoácidos. Tenemos primero la arginina. La arginina, aquí la pueden ver, que va a formar un potente vasodilatador llamado óxido nítrico. Se requiere de una enzima llamada ácido óxido nítrico sintasa, requiere de poder reductor, acuérdense del NADPH, es el poder reductor, requiere de oxígeno y se va a quitar, mire, ve ahí ese grupo amino de la arginina y quedará convertida la arginina en citrulina. ¿Qué era la citrulina dentro de lo que hablamos en la primera parte de la clase? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era la citrulina? ¿Cómo la podemos clasificar a ella? ¿Alguien que me levante la mano? Ay, nunca veo quién es. Jimena dice aquí. Muy bien, adelante, pero era un neurotransmisor. Ajá, era un neurotransmisor la citrulina. Leslie, ¿usted qué dice? Gracias por participar, Jimena. Estaba clasificado como un aminoácido no estándar. Exacto, sí, este es un aminoácido no estándar. Entonces, cuando la arginina pierde ese grupo amino, se va a convertir ahí en citrulina y se va a formar el óxido nítrico. Este óxido nítrico es un potente vasodilatador que actúa a nivel del aparato cardiovascular, del sistema cardiovascular, generando vasodilatación importante. Sí, ahí pueden ver los diferentes sitios donde esta se produce. Entonces, ese óxido nítrico se produce a partir de arginina a través de esta reacción y de esta enzima llamada óxido nítrico sintasa. Bien, ahora vamos a ver la formación del grupo hemo. Creo que no me salté nada. No, va. A partir de glicina, ese aminoácido que ya lo habíamos mencionado, la glicina se va a unir con un intermediario del ciclo de Krebs llamado succinil-CoA. La unión de estos dos elementos va a sufrir una serie de pasos: liberación de la coenzima A, descarboxilación, y se va a formar un intermediario, que es el ácido aminolebulínico o aminolebulinato. Este es el precursor para formar el grupo hemo. Cuando esta molécula ya está formada, se tiene que unir dos moléculas de este mismo compuesto para formar el porfobilinógeno, que es este anillo que está aquí. Luego, este porfobilinógeno sufre desaminaciones y descarboxilaciones, ahí las pueden ver en distintas reacciones, hasta que se unen 4 moléculas de porfobilinógeno para formar ese anillo que se llama anillo pirrólico, que es característico del grupo hemo. Aquí lo van a ir conociendo, luego van a profundizar en la discusión de hemoglobina. A esto se le llama protoporfirina 9, que es la base sobre la que se ensambla el hierro en su estado ferroso, para que a través de la ferroquelatasa se forme el grupo hemo. El grupo hemo obviamente es importante porque forma parte de la hemoglobina, pero no es exclusivo de la hemoglobina. El grupo hemo está en los citocromos, que son importantes sistemas enzimáticos, está en otros sistemas llamados catalasas, que ayudan a degradar peróxido de hidrógeno, etcétera. Entonces, ese grupo hemo tiene diferentes funciones en nuestro organismo y se forma a partir del aminoácido glicina y todas esas reacciones que les he mostrado ahorita. Luego tenemos a la formación de GABA. GABA es el ácido gamma aminobutírico. Es un importante regulador de la actividad neuronal y permite al sistema nervioso central una función inhibitoria. Si usted está muy sobresaltado, si está muy excitado, tiene miedo, tiene una situación que le está alterando el sistema nervioso central, el GABA o ácido gamma aminobutírico tiene una función inhibitoria para calmar a las personas. Normalmente eso hace, es un inhibidor del impulso nervioso. Por eso es que, por ejemplo, las benzodiazepinas, el diazepam y sus derivados, son agonistas de GABA, es decir, que trabajan a partir de ese compuesto para permitir una relajación de la ansiedad, para permitir dormir, etc. Entonces, el GABA es un importante inhibidor del impulso nervioso. Se forma a partir de glutamato, donde una descarboxilasa nuevamente va a permitir, ya se quiere ir, mire, ustedes tienen prisa, mire.
Me están moviendo las diapositivas. No, son mentiras. El PLP participa descarboxilando al ácido glutámico o glutamato y forma el ácido gamma-aminobutírico, que es este que está acá. Y si ya no se necesita más, siempre con participación de PLP, porque ya ejerció su acción, se puede convertir en intermediario del ciclo de Krebs como succinato para darle salida al exceso de este ácido cuando ya no se va a ocupar. Muy bien, entonces se forma a partir de glutamato. Luego, ya solo nos faltan 2 moléculas, la creatina fosfato. Se forma a partir de arginina y glicina. La arginina, que es un aminoácido, se une con otro aminoácido, que es la glicina, sale la ornitina, que ya habíamos mencionado que es un aminoácido no estándar, y luego va a sufrir una metilación por una metiltransferasa. Aquí pueden ver el grupo metilo formando la creatina. La creatina es este compuesto que está en los músculos, que tiene la capacidad de reaccionar con ATP y unir grupos fosfato. Entonces, la fosfocreatina, creada a partir de la creatinsinasa, va a servir como un almacén de grupos fosfato, principalmente en el músculo. Y ahí va a estar listo para poder generar ATP a partir de ADP, cediendo ese grupo fosfato. Entonces, eso hace de que haya como una entrega inmediata y formación rápida de ATP cuando hay una actividad muscular intensa, solo que este almacén es muy limitado, rapidito se agota. Por eso después tiene que seguirse todo el mecanismo que ustedes ya conocen de fosforilación oxidativa para producir el resto del ATP. Pero esta creatina fosfato, que es un almacén de grupos fosfato, se crea a partir de la unión de arginina y glicina. El último de los compuestos es el glutatión. Es un importantísimo antioxidante que va a permitir, por ejemplo, de que el hierro de la hemoglobina siempre se mantenga en esa valencia +2. Si se oxida, genera graves problemas en el transporte de oxígeno. Así como puede mantener a la hemoglobina con el hierro en +2, puede participar en muchos otros procesos bioquímicos evitando la producción de radicales libres y generando un efecto antioxidante. Ahí lo van a ver participar en un montón de reacciones. Entonces, cuando ya ustedes vayan a estudiar el glutatión, ya van a saber que está formado por glutamato, cisteína y glicina, que son 3 aminoácidos muy importantes. De ellos, quizás la de mayor relevancia es la cisteína, que tiene este grupo sulfidrilo. Ese grupo tiol que puede oxidarse y captar hidrógenos o soltar hidrógenos y reducirse. Ahí está ese poder de reducirse y oxidarse. Tiene un gran potencial redox. Ahí está el glutatión. También sirve para eliminar esos peróxidos tóxicos en el organismo. Recuerden, el glutatión formado por esos 3 aminoácidos. Se requiere de ATP para su formación porque las enzimas que están participando son sintetasas. Cuando usted vea una enzima que lleva el nombre sintetasa, sintetiza, como su nombre lo dice, compuestos, pero a través del uso de energía mediante ATP, para que no se le olvide. Si dice sintasa, no ocupa ATP. Si dice sintetasa, sí ocupa ATP. Bien, ahora pasamos a la última de las partes. Le preguntamos a Fátima Portillo, ¿qué es una proteína? Esta parte ya es rápida. ¿Qué es una proteína? Hola, ¿se me escucha? Sí, le escucho. Ok. Una proteína básicamente es aquella molécula que está formada por aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Muy bien, muchas gracias. Así es, son macromoléculas. Recuérdese que no son ramificadas, están formadas por aminoácidos. Aquí pueden ver la cadena de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Tiene un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Recuérdense que se llaman residuos aminoacídicos cuando ya están así unidos. Bien, hoy vamos con Javier Quintero. Javier, ¿qué es esto que está representado aquí? A ver si se recuerda.
Repórtese, Javier, manifiéstese, Javier. Vamos a empezar con la sesión. Sí, estoy aquí. Gracias. Sinceramente no recuerdo en este momento. Vale, solo dígame entonces qué es esto y qué es esto que está aquí arriba. Eso ya lo estudiamos en esta clase. ¿Qué son estas dos estructuras? ¿Un aminoácido? Son dos aminoácidos. Son dos aminoácidos. Entonces, Javier, ¿qué pasa cuando se unen dos aminoácidos? Mire, aminoácido más aminoácido. Forman una proteína. Todavía no. ¿Qué se necesita para poder formar la proteína? Le preguntamos ahora a Rodrigo Mejía. ¿Se recuerda usted qué está pasando? Ya vimos que son dos aminoácidos, ya Javier nos adelantó eso. ¿Son dos aminoácidos? ¿Qué se está formando, Rodrigo? Un peptido. ¿Qué? Un péptido. ¿A través de qué? ¿Qué es esto que está sombreado? Un enlace peptídico. Un enlace peptídico. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces ahí pueden ver que se está formando un enlace peptídico. Se une el extremo carboxilo con el extremo amino de otro aminoácido, se pierde una molécula de agua, por eso se llaman residuos aminoácidicos, porque han perdido parte de sus átomos, y se forma el enlace peptídico, que se los dejo aquí explicada en esta otra imagen. Bien, hoy le preguntamos al último de la lista. Daniela Sofía es la última ahorita. Daniela Sofía Zúñiga. ¿Qué es la conformación nativa de una proteína? Se supone que es la forma en la que tiene que estar como plegada una proteína para que ésta pueda cumplir su función correctamente. Exacto, es como los átomos se han plegado para poder formar la proteína. ¿Quién la determina, Daniela? ¿Quién determina ese plegamiento, esa disposición de los átomos? ¿Se recuerda? Pues creería que el ADN, pero también la forma en la que están colocados, bueno, el orden en el que están colocados los aminoácidos. Así es, eso es el orden de los aminoácidos quien va a determinar la forma en cómo se pliega la proteína. Y esto es tan importante porque del plegamiento, de la forma que adquiere la proteína, depende la función que ella va a desempeñar. Entonces, acuérdense que la conformación nativa de la proteína es esa disposición única que tienen los átomos que forman la proteína en el espacio. Es el plegamiento más estable energéticamente y que les permite ejercer su función. No es rígida. Recuérdense que esta conformación nativa puede tener ciertos movimientos dependiendo de los átomos que lo están formando para que se facilite la función de las proteínas. Bien, acá tenemos los diferentes niveles de organización. Tenemos el primer nivel, miren, ve que está formado solo por la cadena de aminoácidos enlazados por enlaces peptídicos. Cuando esta cadena, que es el primer nivel, se empieza a plegar, se forma la estructura secundaria, que es estabilizada por puentes de hidrógeno entre el mismo esqueleto polipeptídico. Dependiendo de los aminoácidos, van a formar alfa hélices o en zigzag formando láminas beta plegadas. Esa es la estructura secundaria. Cuando la estructura secundaria se termina de plegar, generando la configuración nativa, que es la forma que tiene la proteína y es la más estable energéticamente, se van a generar una serie de interacciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Todas las proteínas tienen estructura terciaria. Si una proteína está formada por más de una cadena, entonces va a tener estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es solo cuando varias cadenas se unen entre sí, como en este caso de la hemoglobina que tiene 4 cadenas distintas unidas entre sí. Entonces solo va a haber estructura cuaternaria cuando hay más de una cadena. Bien, entonces aquí pueden ver los diferentes enlaces que van a estabilizar la estructura terciaria y cuaternaria. Puentes disulfuro, interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals. Eso ustedes ya lo conocen. Ahora bien, llegamos cuando esa estructura tiene una forma especial de disponerse en el espacio, se forma el motivo, que es como las hélices y las láminas beta plegadas se han organizado para formar proteína. A todos estos que ustedes ven ahí, que son diferentes formas de colocar la estructura secundaria en el espacio,
se les llama motivo y es más estructural. Ese motivo también se le llama estructura supersecundaria. Si el motivo está relacionado con una función específica, tenemos dominio. Dominio está relacionado con la función. Acá tenemos una proteína con 3 dominios. Un dominio extracelular, que puede ser un receptor para captar señales, un dominio adentro de la membrana o transmembranal, que tiene otras funciones, y otro dominio intracelular que genera, por ejemplo, cascadas de señalización al interior de la célula. Entonces ahí pueden ver cómo esta es una sola proteína que tiene diferentes dominios, es decir, que tiene diferentes funciones cada parte de la proteína. Bien, ahora vamos a esta parte ya final. La clasificación de las proteínas solo se las dejo ahí planteada porque esto está en la clase de biología molecular. Y para recordar qué es el proteoma. El proteoma es el conjunto total de proteínas expresadas por una célula. Les recuerdo que el proteoma tiene una característica de que varía dependiendo del estado del individuo, de su desarrollo, si es un niño, si es un hombre, o de las condiciones externas donde vive. El proteoma se investiga gracias a una ciencia en desarrollo llamado proteómica. Esta proteómica requiere de una serie de técnicas de análisis, que aquí se las he puesto en general. Les dejo la tarea únicamente cuando ya descarguen la clase, que identifiquen cada una de estas técnicas que salen acá. Cada una de estas técnicas ya han sido estudiadas con anterioridad. Y acá, en la última diapositiva, pues les digo que hay diferentes funciones o propósitos de esas técnicas. Unas sirven para separar, es decir, aislar una proteína para estudiarla, otras para detectar la presencia de una proteína en una muestra, para hacer diagnósticos, por ejemplo, y otras técnicas sirven para determinar la estructura terciaria o cuaternaria de una proteína para poder ver la disposición de sus átomos y conocer cómo está estructurada a fondo. Entonces, acá les dejo 3 esquemas donde están explicadas esas técnicas. Entonces, identifiquen la imagen que está al principio de esta área con cada una de estas técnicas y para qué sirve. Solo de manera general, porque esto ya lo vieron en biología molecular, para que hagan ese trabajo de identificar estas técnicas con su respectivo nombre y función y propósito. Y ahí terminamos esta clase. Les agradezco su atención. Y ahorita le van a quedar un par de minutitos nada más para tomar agua e ingresar.